Queridos compañeros, otra vez en la calle reflexionando con los delegados de la zona metropolitana en un día recontra especial, porque la unidad de los trabajadores siempre nos costó mucho. Uno se imagina ese largo proceso donde sindicatos departamentales de la construcción, sindicatos de oficio de la construcción, sindicatos locales de la construcción, fueron confluyendo en la necesidad de una herramienta más grande, más poderosa. No en cualquier momento. En la década del 40, los obreros de la construcción enterramos a Dámaso Caballero, un obrero de la construcción asesinado por sicarios, cuando todavía la respuesta a los sindicatos era contratar matones para que asesinaran a los dirigentes sindicales, repudiaran a los dirigentes, les golpearan a los dirigentes sindicales, agredieran a los dirigentes sindicales. Hay un viejo maestro que escribía en uno de sus materiales más importantes que la historia a veces se repite primero como tragedia y después como farsa. Nosotros tenemos que dar un debate hondo entre nosotros. Si en los centros de trabajo discutimos más acerca de si le levantaron la sanción a Messi, que se incendiaron un campamento sindical como pasó la semana pasada en frente a la Rosal en 33, es que estamos teniendo problemas para cómo nos paramos, para cómo entendemos algunos fenómenos políticos, sociales, que nos involucran, que tienen que ver con nuestra historia, con la historia más profunda, más pesada del campo popular. Nunca fue fácil. La lucha sindical en la construcción no empezó con el Congreso del Zunca. Y el fin del Congreso del Zunca fue el fin de un proceso largo de unidad, de reivindicación, de movilización, de internacionalismo, que emociona. Nosotros hoy queremos sacar un mensaje para mandarle, no es porque sea una lucha del pueblo argentino, no es una lucha del pueblo argentino. Miren, nosotros tenemos asesinados, desaparecidos acá en la construcción. Batalla murió acá en un cuartel de 33. Arpino Vega Maragato lo asesinaron acá, fue desaparecido. Omar, la última vez que se lo vio a Omar fue acá en la esquina, cuando el local sindical era todavía una cárcel. Vino con un compañero de San Ramón y entre las cosas que le decía era: no me voy a morir sin ver ese local de nuevo en manos de los trabajadores. Al otro día fue desaparecido, compañero de Soriano, por más que lo adoptamos un poco en las piedras. Piterle, compañero de Florida, y Pereira Cuna, compañero de Tacuarembó, fueron desaparecidos acá. Ahora, los obreros de la construcción, también tuvimos obreros de la construcción desaparecidos en la Argentina. Modesto Quiñones, que el hermano milita con nosotros hoy, se exilió porque la dictadura lo estaba correteando y lo desapareció, y sus restos los encontramos en Argentina. Y Rosales, que fue a cuidar al médico de pueblo a la Argentina, lo asesinaron una semana antes en la Argentina. Militante también de décadas del sindicato, compañero de Flores, lo asesinaron en la Argentina en la misma semana previa a la que asesinaron a Michelini y Gutiérrez Ruiz. La coordinación represiva del Plan Cóndor, la primera gran transnacional de América Latina, a la que los jueces querían perdonar esta semana y por la que el pueblo argentino salió a movilizarse, y desde acá mandamos señales de solidaridad, es la misma coordinación represiva que asesinó a nuestros compañeros, que torturó a nuestros compañeros Norletti, que robó niños en la dictadura. Todo el mensaje de los pañuelos blancos de las primeras madres que desde el año 77 salieron a la Plaza de Mayo, 14 eran, para reclamar que querían reunirse para saber dónde estaban sus hijos. Nada más subversivo que saber dónde están sus hijos, y se transformó en un símbolo de la lucha por la libertad. Y que hoy queremos mandar un mensaje de allá, no es porque sea una lucha ajena, es porque es nuestra lucha. Igual que de ello, es nuestra la lucha contra la impunidad y por verdad y justicia. Y capaz que nos cueste explicarlo en las obras, y habrá compañeros que digan: pero ¿qué te tenés que meter si vos tenés que meterte en lo inmediato? Nomás ver chiquito, ver adelante de la... Y la semana pasada nos fuimos a reunir con el embajador de Brasil en solidaridad con lo que están viviendo los trabajadores del Brasil hoy. Nosotros discutimos otras cosas, pero en Brasil se acaba de votar las 12 horas, compañero. Se acaba de votar las 12 horas. Ya no hay más 8.
Dice, no, pero es si el trabajador quiere. Cuando está desocupado y vaya a pedir trabajo, si la empresa le firma un contrato de 12 y él firma, está, porque se le antojó trabajar 12. Entonces desaparecen las horas extra y pasa a ser el horario una salvajada. Se acaba de aumentar la edad jubilatoria, voto de media sanción en diputados, que están ahora los compañeros movilizados y acaban de asesinar compañeros en la movilización en resistencia contra esa reforma laboral brutal. Algunos no nos entendían cuando el año pasado salíamos a manifestar contra el golpe de Estado en Brasil, que tiene claramente este objetivo. Congelamiento del gasto público por 20 años, recorte de poda laboral y social, recorte de cierre de las farmacias comunitarias con medicamentos para el pobrerío. Los golpes de Estado en América Latina, también los de la década del 60 y del 70, no fueron aventuras de militares locos, compañero. No fue que de golpe los militares salieron de los cuarteles y hicieron... No. Los golpes militares en América Latina fueron un gran ajuste, un brutal ajuste sobre los trabajadores. Lo que impusieron los golpes de Estado acá es que el salario real se redujo a la mitad. No hubo años en los golpes de Estado aunque no se bajara el salario. El objetivo principal del golpe de Estado tuvo que ver con los sindicatos. Y la resistencia principal en Uruguay al golpe de Estado en los 12 años de dictadura la hicimos los sindicatos, los trabajadores organizados. Pusieron la resistencia, la militancia, los presos, las cárceles, la tortura. La deuda externa se multiplicó por 12 en América Latina y el salario real pasó a ser la mitad. O sea, hubo un proceso de saqueo. Entonces, cuando se instala en América Latina un clima de estos, hubo un golpe de Estado en Paraguay, el proceso que está en Brasil, la circunstancia dramática de la Argentina con esta lógica de indulto, pero económica y social. Cuando se instala un clima de estos en América Latina de intentar barrer con los procesos populares, barrer con las conquistas sociales, identificar que las luchas sindicales es lo peor del mundo y va manija, solo tenemos que estar más atentos que nunca. Hace un año, compadre, en estas instancias, preparando el Congreso del sindicato, discutíamos acerca de que enfrentábamos una circunstancia tremendamente compleja. Había caído en algo la actividad de la construcción, enfrentábamos pautas salariales que eran restrictivas, severamente restrictivas, y una campaña como pocas veces hemos visto en contra de los trabajadores organizados, donde todo es culpa de los trabajadores. Es increíble. Pero Morrón estaba a 200 mangos hace un año y la culpa de los salarios de los trabajadores, ¿qué querés? Y pasan reclamando y se movilizan. Aumentaba medio punto el desempleo, culpa de los sindicatos. Parece que somos los sindicatos los que dirigimos la economía, nos enteramos por los medios. No se puede hacer tal o cual inversión, culpa de los sindicatos, culpa de los sindicatos, culpa de los sindicatos. Y nos enfrentamos a un escenario complejo, porque la historia, la forma de dominar a los sectores oprimidos es enfrentar pobres contra pobres, enfrentar el trabajador público con el privado, enfrentar el desocupado con el ocupado, enfrentar el del interior al de Montevideo, el de tal localidad contra otra localidad, el de tal rama de actividad contra otra rama de actividad. Es enfrentar pobres contra pobres. Entonces un día sí y otro también dan manija contra las políticas sociales para que estemos muy preocupados para ver en qué gastó la mujer jefa de hogar con 5 gurises la partida del MIDE. Pero no que estemos preocupados en qué gastó una empresa el subsidio que se le da para una devolución de importaciones multimillonarias. Ahí no tenemos que andar revisando. Tenemos que estar preocupados entre los de abajo. Es más, hay compañeros que son obreros y te dicen, qué horrible lo que me descuentan para darle a... Como que fuéramos ajenos a la solidaridad, que es una bandera que está en lo más hondo de nuestra historia. Casi que no nos damos cuenta. Otro, enchastrar todo lo que es público. Todo lo que es público es enchastrarlo. Y va manija contra las empresas públicas y se golpea a las empresas públicas y se golpean inversiones que algunas de ellas, por ejemplo, hacen que tengamos decenas de menos de toneladas de azufre en el aire. Nosotros que teníamos la teja gurice con plomo en la sangre, si tendremos que estar preocupados más que nadie por los temas ambientales, sin embargo, va manija contra las empresas públicas, un día sí, otro también.
Porque hay sectores que lo que les interesa con las empresas públicas, siempre les interesó, es entregarla, es venderla. Es como hicieron con la seguridad social, de un gran negociado con la AFA, que ahora tenía los cincuentones, pero después va a tener los cuarentones y los treintones. De esa gran estafa y agujero que se le hizo a la seguridad social. Y la educación pública, un desastre, y se golpea la educación pública, un desastre, no se puede más. Nunca estuvo tan mal. Y nos meten por la cabeza, y un día sí y otro también. Y después cuando querés decir, pero paren un poco, el 80% del conocimiento científico en Uruguay no lo hace la Universidad Católica, ni la Universidad de Montevideo, ni la Universidad de la Empresa, la UCE la UDELAR, que es pública. Y hoy tenemos boletos gratuitos para los gurises que antes no había, y hoy tenemos computadora del Plan Ceibal para que los gurises tengan acceso que antes no tenían. Y hay 300 maestros comunitarios en los barrios más humildes. ¿Será que todo es un desastre, che? Y bajó a la mitad la repetición en primaria, pero igual va manija, no importa. Dale que es un desastre, dale que es un desastre. Lo bueno es lo privado. Y las cooperativas, acá están los compañeros de nuestra cooperativa Mesa y Cena también. Son un desastre las cooperativas y va a garrote. Y si cierra una cooperativa, están 2 años dándonos un palo en la cabeza. Vieron que no funcionan las cooperativas, se pusieron a gestionar, qué horrible. Cuando cierra una empresa capitalista, también la culpa es nuestra. No, la culpa es de los sindicatos, ¿no? ¿Sabes? Pasada, aunque no tenga sindicato como Fripur, la empresa que cierra. De pasada la culpa igual es de los sindicatos. Y va manija, y va campaña, y un día sí, y otro también, y de mañana, de tarde, de noche te envenenan con lo mismo. Enfrentándote para adentro. Y nuestra conquista, porque nadie nos va a explicar. Tuvimos una semana acampado frente al Palacio para que saliera la ley del FONDE en la modificación de la Carta Orgánica de la República para establecer que el sistema financiero tuviera un espacio de su rentabilidad para apuntalar la economía social. ¿Por qué? Porque no somos de los que creemos que con el mercado va a resolver todo. No, al contrario, hay que buscar políticas públicas. Y hoy el fondo está recontra trancado, porque si le presta una empresa que después se funde, le hacen denuncia penal, entonces tienen que estar... Y por un lado hay sectores que dan manija, no les prestan, y por otro lado anuncian que va a haber denuncia. Y ahí te tienen, golpeo por acá y golpeo por allá. Son unos tiempos de mirar largo. Hace una semana firmamos un convenio con Salud Pública para que trabajadores de la construcción puedan reparar los hospitales y las policlínicas, y capaz que tenemos que armar alguna cooperativa. Y no vamos a tener un banco y vamos a precisar un préstamo para armarla, para que el grupo de compañeros puedan laburar de eso. En la lógica actual, lo más probable es que toquemos contra la pared, si no generamos condiciones, nosotros, políticos y sociales, para entender que hay que armar desde abajo alternativas en toda la línea, económica, social, política. Tenemos ahí enormes desafíos. Nos agarra este aniversario haciendo balance. El primero es de orientación. Nosotros corríamos el riesgo de estar acorralados el año pasado. ¿Por qué? Porque el discurso neoliberal, neoclásico, que en general desempolvan las empresas siempre, ante cualquier circunstancia, tienen la receta. Recorte salarial, recorte de derechos, más regulación, más, digamos, lo que están haciendo en Brasil. Disponibilidad arbitraria. El capitalismo está globalizado, entonces hay que adaptarse, no queda otra que bajarse mucho los pantalón, vamos arriba. Enfrentábamos esa circunstancia el año pasado, de que opusieran, bueno, ustedes quieren tener trabajo, bueno, vayan por salarios de hambre que va a haber trabajo. Es el momento del recorte, de la rebaja. Y logramos trazar una estrategia que ubicó dar la doble batalla de manera simultánea. Salimos de un congreso del sindicato que en su orientación trazó trabajo y salario. Nadie nos va a explicar a nosotros lo que es estar sin changa. Nadie nos va a explicar la sensibilidad que hay que tener con los compañeros que no tienen para comer hoy. Nadie nos va a explicar. Ahora, no nos vengan con la receta que la rebaja salarial provoca empleo, entre otras cosas porque es falsa. Es falsa en términos globales en un país que tiene 3/4 partes de la mano de obra que depende del mercado interno. Y cualquier medida contractiva sobre el salario termina generando mayor desocupación. Es falsa para la construcción porque la participación de salario y leyes sociales representa apenas un 18% del volumen de dinero que mueve la industria de la construcción, por lo tanto no es por ese lado que se encuentran alternativas, pero además una señal política tremendamente negativa. El ajuste no puede ser para abajo.
No puede ser recortando políticas sociales, al contrario, incrementándolas, por eso saludamos el sistema de cuidado. No puede ser con peor distribución de la riqueza, al contrario. No puede ser recortando derechos, hay que ir por más derechos. Y bueno, el problema es si atrás de esta orientación, en medio de la influencia brutal de los medios de comunicación para acercar los planteos del movimiento sindical, éramos capaces de convocar al conjunto del gremio y a que nuestro pueblo nos entendiera. Y hay un aspecto metodológico que tenemos que analizar. Preparamos la batalla, preparamos un congreso de 2000 delegados, de los más grandes y representativos de la historia del sindicato, y salimos a discutir por los barrios, y anduvimos por La Teja, por el Cerro, por Colón, por Maroña, repartiendo materiales, discutiendo con los vecinos, explicando la estrategia del sindicato en todas sus dimensiones, de dónde se podían sacar recursos, para qué lado se podían invertir, el papel de la industria y la importancia. Preparamos una batalla a nivel nacional. Si las acciones de gremio solamente estuvieran ancladas en las obras más importantes de la zona metropolitana, seguramente hubiéramos arrancado a principios de agosto el conflicto. Y nos dimos tiempo hasta septiembre porque previsábamos que la reforma más chica, en la otra punta del país, le llegáramos y participara. Y vinieron 300 ómnibus del interior. En algunos casos de compañeros que estaban sin changa, pero se movilizaron. El balance del convenio no puede ser nada más que los puntos de salario. Porque si no valoramos que compañeros en esa condición hicieron 7 u 8 horas para apoyar la batalla, que no estamos entendiendo de qué se trata defender la bandera de este sindicato. Es eso. Compañeros que estaban peleando que su aumento era nada porque no tenían trabajo, acompañaron y acompañaron con la familia y prepararon las cosas y se organizaron. Y fueron disciplinados. Y entendimos que no podíamos tener ningún incidente. Y nos paramos en un balance gigantesco. Este gremio, que según Paz parece que cada cosa que reclamamos no tenemos ninguna razón, puro presión. La patota, qué presión, ahí va manija. Este gremio horrible, con todos esos problemas, se paraba a anunciar que habíamos llegado a los 15.000 préstamos. 15.000 familias de la construcción mejoraron el rancho gracias al Fondo de Vivienda. 15.000. Todavía no hay un medio de comunicación que se haya enterado. Uno, No ha habido una sola nota, una sola nota que diga, che, ¿cómo es que hay préstamos subsidiados para la mejora del hogar? ¿Cuántas piezas se han hecho? ¿Cuántas familias dejaron de estar hacinadas? Para nadie en Uruguay hasta ahora ha sido noticia la quijotesca tarea del Fondo de Vivienda de la Construcción. 7.000 obreros, hijos de trabajadores de la construcción, pasaron por arreglos odontológicos el último año. Cerca de 30.000 familias recibieron útiles escolares y tenemos casi 10.000 gurises becados haciendo estudio terciario. Ninguna de estas cosas es noticia. A nadie le parece demasiado interesante. Y el año pasado, miren, en todo el periodo de Valle, de punta a punta, los 5 años de gobierno, en todos los ámbitos del Estado, todas las intendencias sumadas, más todos los entes públicos, más todos los ministerios, durante 5 años entraron 25 personas con discapacidad. En 5 años sumando todo. El año pasado en la construcción entraron 74, pero tampoco a nadie le importó. A nadie, Sin que sea ley, sin tener la obligación, a pulso, insistencia, que somos tercos, que somos porfiados, que estamos mordiendo que tienen derecho, que estamos explicando que es indigno para nuestra patria, que tenemos un 8% de pobreza y en las personas con discapacidad un 50%. ¿Saben qué? Nos da vergüenza, pero no solamente hacemos discursos, generamos prácticas concretas de solidaridad. Tienen derecho. Tendrán que poner una rampa más. Entró un compañero en silla de ruedas. Tuvimos la primera compañera con síndrome de Down trabajando en el parque eólico en Cerro Largo. Entró un compañero con parálisis cerebral en el peaje y ahora además nos está dando una mano en la audición. Entró otro compañero con parálisis cerebral a trabajar en el shopping, otro compañero sordo en el shopping, otro. Y empezamos a instalar la lógica. Vamos a arrancar la ley este año. Vamos a arrancar la ley y vamos a tratar de convencer al conjunto del movimiento de que hay un sector de nuestro pueblo que está oprimido y una perspectiva de clase y lucha por los que están más oprimidos. Pone arriba de la mesa sus demandas, se organiza. Y bueno, y ahí andamos. Pero bueno, eso no fue noticia en la Asamblea General, no interesó.
No interesó que este gremio se organizó antes, pidió colaboración a los frigoríficos y donó ese día 150.000 pesos para un guricito que lo iban a operar en Durano. Sin embargo, durante 3 días después de esa asamblea general, el diario acá de la Plaza Cagancha nos dedicó de que en las pintadas habíamos tapado una pintada San José, de un grupo Gijón. Y le parecía que eso era lo más perverso que había pasado en el mundo, ¿no? Es más, mandó periodistas a cubrir eso. En esa asamblea que tuvo esas características, que hacía ese balance. Que hacía el balance. Miren, en general la opinión pública se mueve por lo que la prensa coloca. Entonces se había colocado el drama de Dolores y la prensa colocó el drama de Dolores. Y después que desapareció la prensa, entró a desaparecer la solidaridad de Dolores. Casi toda la solidaridad, menos nosotros que somos macizos, últimos 6 meses ahí metidos en Dolores, de distintos departamentos laburando de gratis. Tampoco fue importante. Tampoco importó. No importó los convenios con el INISA, no importaban los arreglos de las escuelas, no importaron. El tema era que el sindicato estaba presionando. Y cada vez que el sindicato organiza una movilización, un reclamo, coloca sus ideas, no importan sus ideas. La presión sindical de este sindicato, que siempre igual. Porque parece que reclamar derecho habría que hacerlo teniendo vergüenza. ¿Y saben qué? Vergüenza era el año 2003, cuando un 80% de los obreros de la construcción estaban en la pobreza. Eso nos daba vergüenza. No ahora. No ahora que estamos luchando en mejores condiciones para mejorar las condiciones de vida y de trabajo. Vergüenza era que la mayoría de los hijos de los trabajadores de la construcción estaban hundidos en la pobreza. Eso es lo que tendría que dar vergüenza. No luchar para cambiar eso. No nos va a dar vergüenza luchar para cambiar eso. Y las conquistas sociales, compañeros, desde el fondo de la historia, desde el 1 de mayo histórico en las movilizaciones de Chicago, desde antes en las movilizaciones en Inglaterra y en Francia, desde acá en las primeras movidas populares, fueron siempre con lucha. No hay conquistas sociales que se regalan, que caigan desde el cielo. Hoy es un día también para reflexionar de esa historia. Pero bueno, las ideas valen lo que se saben defender. En medio de una alerta meteorológica, miles y miles de trabajadores se movilizaban del Obelisco al Gastón Welfi, y a partir de ahí tuvimos más de un mes con una orientación inteligente. Esto fue, explicamos a los compañeros, no vamos a hacer el centro del conflicto en un hospital, en una cooperativa, en una escuela. Vamos a hacer el centro del conflicto, ahí donde está el grueso de los barrios privados. Vamos a hacer el centro del conflicto de los shoppings, en las construcciones de la costa, porque no nos vamos a meter pueblo contra pueblo, porque es muy difícil de explicar que tirar el hormigón que va a una escuela, muy difícil. Durante 25 días este gremio disciplinado, organizado, tuvo un combate. Lo que tenemos que valorar es la unidad de acción en todo el país. No hubo departamento que no tomara medidas y además el conjunto del gremio en combate. Hubo compañeros que no entendían, quizás hace 10, 11 años, cuando este sindicato salió a organizar los peajes. Casi que salimos a organizarlo porque parecía que nadie los quería. Eran algunas empresas constructoras, trabajaban para la ruta, pero sobre todo, hubiera o no empresas constructoras, había trabajadores que estaban en la lona, cobrando 2.500 pesos por mes, siendo que los peajes hacían la plata carretilla. Y el año pasado, a pesar que los peajes tenían negociación colectiva en enero, igual que las extractivas, igual que la cerámica, vimos levantar las barreras en medio de nuestro conflicto en solidaridad, y las banderas colgaban cada uno de los puestos en todo el país. Y sin embargo nos siguen diciendo que la solidaridad no existe, que hacé la tuya, que no te metas, que no te preocupes por el otro, que no hay que creer en los colectivos. O sea, sin embargo sigue retumbando el discurso funcional a la resignación. Si algo tenemos que aprender de nuestra lucha, orgulloso, porque siempre en el capitalismo son batallas parciales, arrancá un pedazo de algo, un nuevo derecho, pero no las podés despreciar, porque sabemos lo que nos cuesta. Es que nos enseñen a que organizarse vale la pena, a que luchar vale la pena, a que ser solidario es el único camino que tenemos los trabajadores para construir dignidad. No es cierto que la dignidad es cerrar los ojos a lo que le pasa al que está al lado y pisarlo para trepar. Y esos parámetros que están en lo mejor de la historia se aprenden en esta lucha.
Fue conmovedora la respuesta del gremio. Miles y miles de trabajadores movilizados, organizados, unidos, reivindicando la organización a lo largo y ancho del país. Toda la batalla, terminamos arrancando 8 puntos más aumento de lo que había, pero no se mide solo en lo económico. No se mide solo en lo económico, por más que también ayuda a lo económico, sino que se mide en todos los terrenos. Abrimos un conjunto de discusiones, abrimos una discusión sobre la cuestión de género. También ahí pasó, tuvimos un incidente en el shopping y se le dio más trascendencia que a 9 feminicidios. Y nosotros asumimos el guante, ¿cómo no? ¿Cómo no? De trabajar los temas de género, de que hay que pelear por el ingreso de las compañeras, pero también hay que pelear contra nosotros mismos a veces. Que no sos más hombre porque digas una barbaridad arriba del camión. No es cierto. Y hay que dar batalla en todos los terrenos. También las que andan son nuestras gurillas las que andan por las calles, nuestras compañeras. Y también ahí ganamos en dignidad. Y bueno, ahí anduvimos. Y andamos. Abrimos la negociación colectiva un montón de terrenos. Abrimos la discusión del trabajo migrante. Abrimos la discusión de una comisión de insalubridad. Cerramos los convenios colectivos en todos los subsectores. Abrimos la discusión de la capacitación en un escalón más arriba. Ya habrá tiempo. Pero bueno, en medio de esa circunstancia tenemos que este año arrancó con una segunda ofensiva patronal que establece lo siguiente. Los empresarios viviendo en Uruguay, no es que viven en otro lado, viven en Uruguay, pero dicen que en Uruguay se vive una brutal dictadura sindical. Que los sindicatos en Uruguay hacen y deshacen, y que como los sindicatos en Uruguay hacen y deshacen, van a reclamar a la Organización Internacional del Trabajo con una denuncia a la que le dicen queja, que este año no terminaría con Uruguay en una lista negra, una cosa infame. Van a reclamar que quieren dos cosas: terminar con la negociación colectiva y obligatoria del salario para pasar a una negociación mucho más flexible, le dicen ellos, que es individual y no obligatoria. O sea, entienden que es mucho mejor negociar de a uno con nombre y apellido y sin tener obligación, que ahí va a andar la economía de vuelo, la de ellos, ¿no? Y lo segundo, que hay que limitar las libertades sindicales. Y bueno, problemas que en general los dramas del trabajo son representados por lo que los medios de comunicación les interesa mostrar de los dramas del trabajo. Yo voy a poner ejemplos de esta semana para no ir demasiado lejos. Este lunes tuvimos en Boña, ahí 2 trabajadoras del catering, del sector de gastronómico, hablaron el 1 de mayo, la empresa se enteró de las cosas que dijeron de la empresa, todas ciertas del 1 de mayo, y decidió suspenderlas por 10 días, ¿no? Porque no le gustó que en la oratoria criticaran a la empresa mucho, por cosas que la empresa hace. Ayer el lunes logramos levantar la suspensión por presionar por arriba de las cosas que el escándalo mediático de que una inversión de esta naturaleza estuviera dentro de la planta que está hoy en funcionamiento generando esas prácticas. Pero nos dicen que es habitual. Ayer estuvimos con una compañera de un establecimiento rural en Zoom, que la suspendieron por segunda vez, porque es la segunda vez en 7 años que falta al trabajo. Ya había faltado una vez. La primera vez que había faltado es porque su hija perdió un embarazo y la acompañó mientras hacían el legrado y estuvo muy grave la hija. Y esto para la empresa fue falta sin motivo, por más que avisó que estaba en esa situación. Llevó todos los certificados médicos. La suspendió. Y ahora volvió a faltar. ¿Cuándo? El 1 de mayo. Se tomó el 1 de mayo. Entonces la suspendió peor. Y ante el ministerio argumenta que la suspendió bien, porque si bien el 1 de mayo es no obligatorio, para ella es una falta de confianza que la precisaba y no fue. Porque todavía en algunas instancias se creen que son dueños de los trabajadores. Y que el trabajador tiene que estar disponible sí o sí, pase lo que pase, haga lo que no haga. Esto le pasa a miles de compañeros. De las 6 cuadrillas de trabajadores cosecheros de Belén, hay 4 que no tomaron. En Paysandú intentaron echar los 75 compañeros de la cosecha, todos de los que estaban sindicalizados. Lo logramos reintegrar, ahora. En Azucitro el que falta reintegrar al packing todavía es el delegado sindical, el Hugo. Pero esos no son problemas sindicales. Los problemas sindicales es si los trabajadores se organizan y luchan. Ahí sí.
Ahí sí. Mientras están débiles los trabajadores y tienen que aceptar cualquier condición, no hay problema, no hay conflictividad, no hay problema. Avanzamos mucho en las trabajadoras domésticas en su formalización, la mitad está en negro todavía. La mitad de las domésticas todavía están en negro. O sea, pero los dramas del trabajo son de las 200.000 empresas que hay en Uruguay, los 20 piquetes que hubieron el año pasado. Ese es el drama, ahí está el problema. El gran problema es si los trabajadores luchan. El 80-90% de los conflictos que llegan al ministerio son por incumplimientos brutales en las empresas. Pero el problema es el conflicto, no el incumplimiento de las empresas. Entonces nos educan para que pensemos que es pura conflictividad, que parece que el conflicto es por gusto. Parece que por gusto hacemos conflicto. Que se nos antoja un conflicto por gusto, que... Entonces tenemos que ser inteligentes en lanzar una campaña que asocie el derecho a organizarse de los trabajadores como un derecho en democracia central. Nosotros no despreciamos poder votar cada 5 años, es una parte de la democracia. Pero si votás cada 5 años y en el taller tenés que comer mierda todos los días, tenés que bancar medidas represivas todos los días, tenés que bancar que se te aporte la mitad, tenés que bancar que en tu vida estás chupando tóxico y se te pudren los pulmones, tenés que bancar que se te rompan los tendones y la espalda. Ahí no hay democracia. La democracia es cuando también hay democracia en las condiciones sociales. ¿Cómo no vamos a defender? ¿Saben qué? Sí. Defender la democracia es poder votar, pero defender la democracia es lo que estamos haciendo este año en los barrios. Que todavía hay compañeros que no han entendido. Que llevar de forma gratuita para que nuestros gurises aprendan teatro, aprendan guitarra, tengan deporte, tengan acceso a aeróbica, tengan acceso a taekwondo, tengan acceso... Es una forma de pelear por un derecho democrático. Nuestra familia tiene que tener ese derecho. No es un beneficio del fondo de una cosa extravagante, no. No. Lo mismo que cuando discutimos las becas. ¿Por qué nuestros gurises tienen que tener negado poder entrar a una universidad, o hacer magisterio, o hacer profesorado? ¿Por qué nos quieren colocar como que tenemos que estar embrutecidos? Y los derechos se van conquistando de manera organizada. Nosotros empezamos este año en varios barrios, ahí está el Cristian insistiendo por las obras, en los plenarios, en los zonales, tenemos que anotarnos. También si vos accedés a la cultura está más lejos de engancharte en la pasta base, en aquello, en lo otro, que está multiplicado por todos los barrios. Y es una forma de organizarnos por abajo. También con un criterio. Un puñado de trabajadores de la construcción que tenga el recibo, bueno, de eso cobra el docente. Y si van los amigos del gurí, y van gratis. Van gratis, porque no queremos ningún gurí con la ñata contra el vidrio, sea hijo del gremio que sea. Y hay compañeros que a veces no entienden. Pero es por ahí. Y el otro será un trabajador metalúrgico, rural, una doméstica, el padre estará desocupado, pero tiene el mismo derecho que el gurí nuestro. El mismo. No queremos avanzar con privilegios propios, avanzar solo nosotros, y en algún lugar irá más hija de doméstica y de aquello, pero es pensar por abajo, más complejo esto, hubiera sido, nos complicaríamos menos si dijéramos, mira, ¿sabes qué? Te subsidiamos una parte del Juventus y van al Juventus, y no te complicaban nada. Pero no, compañero, queremos organizarnos en los barrios, pedir un local en la comisión de fomento, juntar 10, 12, ver el docente, organizar los días, juntarnos con otros vecinos, porque también una parte principal del desmantelamiento que organizó el neoliberalismo es partirnos por abajo en los barrios. Yo vengo de un barrio en que nos organizamos para mantener la policlínica, para repartir suero para que ningún gurí se nos muriera deshidratado, para organizar un merendero, para organizar como podíamos entre todo el club de fútbol, lavaban las camisetas uno, otro día. Históricamente el campo popular que se organizaban los sindicatos, organizaban los barrios. Hay que ver lo que era el pistola marcicano en La Teja, tirillándola de arriba y para abajo, en un merendero, en otro, en el Club Progreso, buscando la vuelta, tratando de que ningún gurí pasara mal. Compañeros, se tiene conciencia colectiva si se milita de forma colectiva, si se organiza de forma colectiva, si se atienden las demandas de abajo. Y eso este gremio sabe mucho. Y ahí andaremos por los barrios más humildes, tratando de llevar un empujoncito. Yo sé que no resolvemos solo nosotros. Algunos ahí está, pero piensan que solo del sur, no, capaz que no resolvemos solo nosotros. Pero lo que podemos hacer, lo vamos a hacer. Aunque sea un chiquito. Ese chiquito que vamos a hacer
Uno se educó a veces en que nadie está tan jodido que no tenga nada para dar, aunque sea una bolsa de alpillera para el que está más desabrigado. Y bueno, en esas concesiones que andan los fondos sociales por los barrios, en esas concesiones que estamos organizando las excursiones, en esas concesiones que estamos organizando para extender para arriba y para abajo lazos de organicidad. Porque, compañero, nosotros precisamos en los barrios discutir con esta propuesta de recorte de las cámaras empresariales que viene como anillo al dedo, una propuesta represiva que en el mundo es común. Que en el mundo es común. A ver, en España hay dirigentes sindicales presos por haber hecho una movilización en la puerta de la fábrica. O sea, los costados represivos al movimiento popular, ni hablar en América Latina. Hay que ver la condición de sicariato. En Colombia este año se multiplicaron los asesinatos. En Chile, vale que tarde, no puedo hacer un paro ni por muerte obispo. Es horrible en algunos lugares. Entonces, batallar contra la rebaja salarial que implica darle al empresariado la condición de negociar cuando quiera el salario y al recorte de libertades sindicales es un elemento estratégico. Se logró una pausa ahora que no esté este año, le envía la lista negra a la OIT, pero esto va a seguir arriba de la mesa. No porque el empresario no gane. El empresario gana, compañero. Hay que mirar los datos de recaudación de impuestos a la renta, actividad empresarial y de IRPF. Pero por más que gane, no tolera que los trabajadores de los supermercados y los shoppings se hayan movilizado a fin de año para denunciar que ganaban 15.000 pesos. No tolera que los obreros frigoríficos hayan hecho 2 paros generales este año. No toleran que haya trabajadoras domésticas que ya no las arreglan con una sidra berreta y un turrón a fin de año y le reclaman aguinaldo. ¡No toleran! Y nosotros, si vamos a ser leales a nuestra historia, tenemos que dar una mano cada vez más. Cada vez más. El año pasado estuvimos desparramados tratando de ayudar a organizar los compañeros de los Citrus. Desde el fin del año pasado venimos con los aserraderos y las carpinterías. La verdad, compañeros, que nos crucemos en la obra con un trabajador que viene a hacer los muebles y el peón cobra 2.000 y pocos pesos por semana, nos tiene que indignar. Está claro que no le paga al empresario de la construcción, le paga al empresario de la madera y aprovecha que están partidos como sindicato, muy débiles. No se pueden criticar del fuero sindical porque el presidente del sindicato tiene un día de fuero cada 3 meses. Puede salir un día cada 3 meses para organizar. Entonces ahí ya ni manija se puede dar de fuero sindical. Saliendo un día cada 3 meses, es imposible organizar un gremio. Y sin embargo a nosotros nos meten la manija y alguno de ustedes va a ir a la hora mañana y no va a faltar el bobo que le diga, qué papa ser delegado, te fuiste temprano a hacer, ¿no? Increíble. Increíble. Cuando ese compañero cobra salario, leyes, beneficio, gracias a que tenemos sindicato y fuero sindical y posibilidad de discutir y preparar nuestras opiniones. Y tenemos que entenderlo, ayudar a que entienda que el camino es colectivo, que las luchas son colectivas, que es con organización o no es. Tenemos mucho para seguir batallando. Ahora, la decisión del movimiento sindical ha sido dar batalla con las cámaras empresariales, no solo en la discusión que ellos proponen, sino ensanchar el menú de cosas que hay que discutir. Entonces, ¿quieren abrir una instancia de discusión con las cámaras? Bueno, que le expliquen a la opinión pública, a las cámaras, por qué están rechazando que ingresen personas con discapacidad a trabajar y por qué están rechazando la ley. Los mismos que se sacan boletos con la Teletón una vez al año para salir en la foto. Pero no son capaces de poner una rampa en la puerta de su comercio para que la gurisa en silla de ruedas entre. Que expliquen por qué no están dispuestos a dar una licencia al padre o madre trabajadora que tiene que atender temas de salud con su hijo con enfermedad terminal o con su hijo con una discapacidad por tema sanitario. Que expliquen, ya que van a la OIT, por qué se pusieron como erizo ante un convenio internacional que estamos reclamando y que cumple 1 año ahora que está votada la recomendación y no ha salido por presión patronal, que establece que no pueden despedir de vivo, que tiene que estar prohibido el despido si no hay causa, que tienen que fundamentar antes del despido. Ahora, los mismos empresarios, que cuando hay una medida sindical arrebatada y no generamos ninguna instancia de negociación previa, se ponen como histéricos, decir, pero tomaron la medida, ni siquiera negociaron, qué horrible. Pero eso parece que solo para el lado sindical. Eso sí tienen derecho a tomar la medida que sea, despedir a 5, a 10, a 50 sin negociar.
No, mi viejo. No, la guinda contra el piso. Y antes de la medida tienen que agotarse las instancias de negociación. Tiene que estar fundamentado. Tiene que haber tribunales para el reintegro. Es mucho lo que reclamamos. A ver, si en Uruguay una empresa echa a una trabajadora porque quedó embarazada, eso no es ilegal. Y la empresa no está obligada a reintegrarla aunque vaya a un tribunal y reconozca que la echó porque está embarazada. Si lo reconoce tiene que pagarle un despido especial, pero ni así, ni aún en esa circunstancia la tiene que reintegrar. Está bien, es un problema que nos afecta solo a los trabajadores de la construcción, tenemos que discutirlo con el conjunto de la opinión pública. De que los trabajadores no somos cosas, de que el trabajo es un derecho que está incorporado en la Constitución y como tal tiene que protegerse el trabajo. Y una forma elemental de protegerse el trabajo es que no te pueden echar porque no gustó la cara. Que se tiene que terminar la disponibilidad arbitraria. Capaz que no se puede avanzar en lo económico, avancemos en derecho. Ni hablar. Nosotros que hemos respaldado los temas de género y que es un gran orgullo para todos los trabajadores de la construcción, para todos, para mí en particular, que estaba hasta hace poco en la mesa representativa del PICNT, que me sustituya como sindicato de la construcción una compañera en la mesa representativa del PICNT como Laura Pamona, militante de Fierro, es un orgullo, es un orgullo. Y tenemos que tener más compañeras en lugares de representatividad, está bien, pero el centro de nuestra batalla de los temas de género es que tenemos que ser capaces de demostrarle al vecino, a la vecina, al comerciante, que en la industria de la construcción las trabajadoras son brutalmente discriminadas. Una trabajadora albañil conseguir trabajo le cuesta 100 veces más que un trabajador albañil, las empresas no las toman. Y después, con mucha hipocresía, opinan, ¡pa, qué raro! Hay el doble de pobreza en las mujeres jefas de hogar. ¡Pa, y están llenas de gurises! ¡Pa, y esos gurises después terminan enganchados en cualquiera! ¡Qué horrible! Y no le dan trabajo. O sea, hay una profunda hipocresía y es una discriminación que está clandestina, invisible. No es en el centro del debate de nadie. Y nosotros tenemos que transformar que sea el centro del debate y que el proyecto de ley que estuvo aprobado en el 2015 y que tiene trámite parlamentario, se vote para que sea por sorteo el ingreso. Y el trabajador que tiene 55 años tenga el mismo derecho que el de 25 a entrar a trabajar, ni más ni menos. Pero hoy sabemos que hasta hay llamados públicos que excluyen por edad. Lo que estamos hablando de mecanismo democrático, el que reclamó que tenga el mismo derecho que el que no reclamó y que no sea un elemento de selección para sembrar el miedo. El fondo de insolvencia patronal. O sea, queremos este año abrir una serie de consideraciones que ensanchen derechos, realizaciones, conquistas sociales. El camino no es el recorte de los derechos, sino ensanchar derechos, avanzar. Y bueno, en eso va a estar este sindicato. Hoy el Comité Ejecutivo definía hacer una ronda a nivel nacional. Tercera definición, compañeros, es metodológica. Nosotros precisamos lanzar una fuerte campaña de sindicalización, que es ni un trabajador sin estar afiliado al sindicato, pero también, principalmente, una fuerte campaña de sindicalización a salir a organizar los sectores de actividad que no tienen sindicato o tienen sindicato muy débil. Y va a haber que entender que cuando haya compañeros nuestros para arriba y para abajo dando una mano en lo frigorífico, o dando una mano en lo aserradero, o en las estancias, o en el citru, nos estamos defendiendo a nosotros mismos, porque precisamos ensanchar las bases sindicales ahí donde todavía es tierra de nadie. No se puede tolerar fácilmente las condiciones que viven algunos sectores de trabajadores. Hay que ver las condiciones de trabajo en algunas avícolas en Uruguay. Miren, estuvimos en un vivero de una gran transnacional lleno de compañeras, donde el acoso de los capataces a las compañeras es la diaria, acostumbradas a cualquier manoseo de las cosas del siglo pasado o del otro. Entonces tenemos la responsabilidad como parte del movimiento sindical de colocar estas cosas en el centro de la denuncia, de apuntalar a los trabajadores que estén más embromados y de contestarle a las cámaras empresariales en la OIT. Podemos contratar los mejores expertos, los abogados más,
Pero la respuesta más contundente que lleguemos a la OIT con 100, 150, 200.000 trabajadores más, organizados en sindicatos, movilizados, con solidaridad. Una penúltima referencia, compañero. Nosotros tenemos que hacer un balance sobre los temas de salud laboral y seguridad industrial. El balance incluye nuestra lucha histórica por sacar el tema de la salud laboral de las páginas policiales y colocarlo como un drama del trabajo, de la relación laboral. Este gremio construyó a lo largo de la historia una sensibilidad muy especial. Es el único gremio de la construcción del planeta que toma una acción colectiva gremial ante la muerte de un trabajador. Y es el único que organiza una colecta solidaria y que tiene una fundación para atender la familia no solo del trabajador que muere víctima de un siniestro mortal, sino de las decenas de compañeros que quedan con discapacidad víctima de un siniestro mortal. Y nos falta avanzar, cuestión que solamente se puede hacer desde la perspectiva de mirar hasta dónde llegamos. Hace poco más de 20 años, en el año 95, después de que tuvimos 8 accidentes mortales en un mes y medio de trabajo, en una industria que ocupaba la mitad de los trabajadores que ocupa hoy, habíamos arrancado el segundo decreto de seguridad. Si nos habrá costado que ahí se nos reconocía por fin tener un delegado de seguridad que tenía acceso al libro, y siempre fue tan trabajoso avanzar, hoy lo contáis y parece otro país, pero era casi otro país. La mayoría de las empresas nos imponían a los capataces delegados de seguridad sin que los eligiera nadie. Sin que los eligiera nadie. Y fue una batalla campal revertir esa circunstancia. Años después conseguimos que el trabajador tuviera 1 hora por semana para recorrer y era una quijotada. Después vinculamos la hora de asamblea de seguridad gratuita y paga, y después vinculamos el derecho del delegado de seguridad a poder detener las tareas, y después batallamos por una ley de responsabilidad penal para el conjunto de nuestra clase. Cuando peleamos por esa ley, el Banco de Seguro del Estado registraba en los últimos 5 años previos a la ley un promedio superior a 50.000 siniestros por año de todas las ramas de actividad en el Uruguay. Se votó esa ley, que otra vez era producto de la presión sindical, de este sindicato rojo, horrible. El año 2014 hubo 42.000 siniestros, 2015 37.000, y el año pasado cerramos en 32.000 siniestros. Un descenso brutal del que los medios de comunicación se han enterado muy poco en exacerbar las causas. Veníamos de un promedio de 54 trabajadores muertos en siniestro mortal en todo el Uruguay y bajamos un promedio de 40. Si hubiéramos bajado de 54 a 53, uno igual hubiera valido la pena. Sin embargo, nadie discute acerca de las acciones que se tomaron para colocar la sensibilidad sobre el tema, de la necesidad de profundizar aspectos de la salud laboral. Pero quedamos a medio camino, compadre. Nosotros nos sigue faltando mucho. Falta una ley integral para todos los sectores, faltan protocolos para todos los sectores, falta investigar los siniestros. La mayoría de los siniestros laborales que quedan con trabajadores con discapacidad no los investiga nadie en Uruguay. La Inspección General de Trabajo investiga un porcentaje ínfimo y el Banco de Seguro menos todavía. Entonces hay cosas que todavía hace falta cambiar. ¿Cómo es posible que si tenés un choque en un cachilo haya toda una investigación para ver quién fue el responsable del choque? Y si hay un trabajador que pierde una mano en un siniestro laboral, no haya toda una investigación profunda, hasta el hueso, para investigar si estaban dadas o no las condiciones laborales. Hace falta avanzar mucho. Hace falta una fiscalía en este Poder Judicial tan conservador que atienda los temas de lo penal laboral. Campaña de sensibilización. Bueno, hoy en la mañana veíamos como uno de los ejes en este mes, además, que está colocado para los trabajadores de la construcción a nivel local. Si bien a nivel internacional es en abril, porque tenemos memoria, el Día de la Salud y Seguridad en la Construcción, que recuerda a los compañeros muertos en el accidente de Azucitro en la década del 80, de reforzar un debate de estas características y pararnos con las cámaras empresariales a discutir no la queja en la OIT solamente, sino a debatir la prohibición de los despidos,
a debatir el ensanchamiento del trabajo para las personas con discapacidad, a debatir el fondo de insolvencia patronal, a debatir que las mujeres no pueden ser discriminadas en el trabajo y a debatir que queremos trabajar en condiciones de seguridad para volver sano. No puede ser tan complicado, pero todo esto hay que explicarlo por abajo, en términos de una estrategia global del sindicato. Compañeros, por último, solo somos una construcción esencialmente colectiva. Las conquistas del sindicato son colectivas, dependen de ese nosotros indestructible. Yo le pongo un ejemplo a los compañeros, a mí me está tocando negociar ahora, darles una mano a los obreros, los aserraderos, cobran 14.000 pesos y están peleando para llegar a cobrar 20.000. Y yo no sé si vamos a poder llegar, no logramos hacerlos parar ni por orden de juez. De 20 aserraderos paran 2, paran 3, la mayoría no paran, tenemos dificultades. Y soy el mismo que negocia el convenio de la construcción, pero está bravazo para avanzar ahí. ¿Qué quiero decir? Sin respaldo no hay quien haga magia. Es mejor tener más experiencia que no tener experiencia, pero no hay individuos que sustituyan la lucha colectiva. Y lo que tenemos que entender por abajo, que a veces a los sectores reaccionarios les queda más cómodo pegarles a uno, pero cuando le pegan a uno lo que le quieren pegar de costado es a la organización de este sindicato, que es un sindicato ejemplo. Porque hoy a veces nos dicen, pero el Zunca porque tiene decenas de miles de afiliados y porque tiene recursos. Nosotros lo que tenemos que decirle, que cuando teníamos un 70% de desempleados, y acá no teníamos ni para pagar la luz, y la mayoría de los compañeros no tenían ni qué comer, y estábamos en condiciones dramáticas, aún en esa condición se organizaban cuadrillas del sindicato de la construcción para dar una mano para levantar Miguel, que estaba destrozado durante meses, para levantar Monte, para levantar Juanicó, que hay una historia larga de reservas acumuladas, demasiado pesada, que está incorporada a entender. No puede ser tan bravo entender que la causa de la felicidad, ya que decía Artigas, es pública o no es. Que el camino de la vida es la felicidad para todos, no para uno. Que se construye sobre la base de solidaridad. Y estamos orgullosos, compañeros, de varias cosas. En primer lugar, de los compañeros que entregaron todo en un momento. Mencionábamos a los 8 compañeros que la dictadura nos arrancó, de los que muchos todavía no tenemos ni siquiera los restos para tirarles una flor en algún lado, de los compañeros fundadores de Tanta Esperanza, que fueron garroteados siempre, castigados por la represión siempre, y de los luchadores anónimos, que todos los días dieron la vida por este sindicato. Estos días nos recordábamos que, bueno, que varios de esos compañeros, el Canario, el Marquito, el Lucho Romero, el Bigote, andarían por acá si no lo hubiera llevado a la parca tan temprano. Y todos se fueron, de alguna manera, orgullosos de tener el carnet del Zunca en el bolsillo. Así que, compañeros, feliz aniversario, que viva la lucha del movimiento sindical, que viva el Zunca, que viva el PCNT.